Bueno, y les voy a contar una historia y de los moravos. Los moravos eran de un pueblo llamado Moravia que se encontraba en Checoslovaquia. Y ellos comenzaron un gran mover del Espíritu Santo, tanto que un día el Espíritu Santo los visita de una manera tan poderosa que ellos comienzan 100 años de oración sin parar. Fue una vigilia de un siglo. Obviamente esto fue tan impresionante que fue el inicio del avivamiento en Checoslovaquia, se extendió a Alemania, a Europa y a muchas partes del mundo. Comenzaron a enviar misioneros a diferentes lugares y dos jóvenes menores de 20 años se enteraron que en una isla del Mar Caribe habían 40.000 africanos esclavizados en esa isla. Pero ellos querían ir a llevarle el mensaje, pero no podía entrar cualquier persona, solamente alguien que se diera como esclavo podía entrar a la isla. Entonces estos dos jóvenes hablan con sus familias y deciden entregarse como esclavos, menores de 20 años. Y ellos dicen que ellos sabían que perder su libertad era poco en comparación con ganar la libertad de los 40.000 africanos. Se dice que el día que partieron, esta historia es de la vida real, se dice que el día que partieron, a medida que ellos se van alejando del puerto en el barco, ellos gritan una frase que es muy conocida y tal vez algunos de ustedes la han escuchado. Y la frase es: vamos a ganar para el Cordero la recompensa por su sacrificio. Vamos a ganar para el Cordero la recompensa por su sacrificio. Ellos dejaron su libertad volviéndose esclavos, pero era demasiado obvio que la libertad ya la tenían dentro, ¿verdad? Y quise comenzar con esta historia porque nuestra prédica de hoy se llama Libre para Libertar. Dos jóvenes menores de 20 años estaban tan libres en su corazón que deciden entregarse como esclavos para liberar a 40.000 africanos. Y vamos a hablar de libre o de libertad. Y yo no sé si ustedes se han preguntado qué es libertad, porque lo escuchamos tanto en las iglesias, escuchamos a cada rato que decimos: no, es que en Jesús ya somos libres, es que en Cristo recibimos libertad, es que yo ya no soy más esclavo. Yo me acuerdo que cuando me decían: es que ya no eres más esclavo, yo decía: pero pues yo no soy esclava, o sea, yo ya no estoy viviendo en el siglo antiguo y no estoy encarcelada, ¿cómo así, verdad? ¿Qué es libertad? Entonces, el tema de la libertad siempre me ha gustado, pero me puse a estudiar un poquito más y también me puse a buscar en dos diccionarios normales y diccionarios bíblicos y encontré varios significados, pero hay tres que se los quiero nombrar que me llamaron mucho la atención. Libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Es que tengas la capacidad de actuar por tu propia cuenta sin tener la presión o la opresión de los demás y termines haciendo cosas porque ellos te lo están diciendo. Y libertad es cuando el pecado ya no controla nuestras acciones. Y busqué también esclavitud, lo contrario, ¿verdad? Y es cuando una persona está sometida a otra persona a hacer lo que ella desea. Es la pérdida total de la voluntad propia y perder todo tipo de derechos sobre sí mismo. Y algo que me impactó mucho es que esclavitud es que tú estés preso del pecado. El pecado te domina a ti. Y si vemos estas definiciones nos damos cuenta que esclavitud no es estar preso o encadenado y libertad no es estar andando en la calle con una vida loca, ¿verdad? La libertad y la esclavitud comienzan en el interior de nosotros. La libertad es algo que se genera, que se gana en nuestro interior, en nuestra alma. Y es cuando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad ya no están atadas y están esclavizadas al pecado. Es cuando el pecado ya no me controla a mí. Eso es libertad. Y hay tres puntos que aprendí acerca de la libertad cuando estaba haciendo esta enseñanza y te los quiero explicar. Pero recuerden que la libertad no es andar en la vida en la calle por la vida loca. Libertad es cuando tú tienes el control de tu propio ser, que el pecado a ti ya no te controla. Y te voy a nombrar el primer punto que te quiero compartir. Todos, absolutamente todos, éramos esclavos. Pero Jesucristo vino para darnos libertad. Juan 8, 31, 34. Y te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Juan 8, del 31 al 34. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y miren lo que ellos les dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contesta: les digo la verdad,
todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso significa que absolutamente todos éramos esclavos. O sea, aquí nadie se salvó en el paquete, aquí todos entramos como esclavos. Uno, porque nacimos bajo pecado, pero dos, porque todos pecamos. Acá el que diga que no peca, no, nada, eso es mentira. O sea, ahí ya está pecando. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Y ese te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Romanos 3, 24 y 25. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecía nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y estos pasajes nos dejan clarísimo que todos éramos esclavos del pecado y que solamente íbamos a recibir libertad a través de Jesucristo, cuando yo creo que Él murió por mí en la cruz. Acá ninguno de los que estamos, ni nadie en el mundo tuvo que pagar un precio por la libertad. Absolutamente nadie tuvo que pagar el precio por un castigo que todos merecíamos. Pues Él lo pagó ya en la cruz y lo pagó hace más de 2000 años y la palabra de Dios dice que lo pagó una vez y para siempre. Entonces yo me preguntaba, si lo pagaste una vez y para siempre, significa que todos ya somos libres. Pero realmente, ¿tú estás viviendo en libertad? ¿O crees que estás esclavizado a cosas en tu vida? No van a responder, o sea, cada uno para lo suyo. Una cosa es venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, recibir el mensaje de salvación. Pero otra muy distinta es recibir la libertad que Jesús ya me dio y vivir en libertad. Porque déjame y te digo algo. Yo creo que si yo le pregunto a todos, esperaría de todo corazón que todos sepan para dónde vamos a ir cuando muramos. Yo espero que todos sepamos que en el momento en que partamos de acá de la tierra, vamos a la eternidad con Jesús porque Él nos dio salvación y porque nosotros lo hicimos nuestro Señor y Salvador. Pero así sepas que que vas para la eternidad, aquí y ahora, ¿estás viviendo en libertad? Recuerda, la libertad no es estar encadenado ni preso, es saber que tienes libertad y voluntad propia para vivir la vida que Dios te dio. O tal vez estás en depresión o estás triste o no has podido perdonar a alguien y tienes una amargura en tu corazón. Tal vez no te puedes alejar de ese pecado. Tal vez estás tan amargado y sin paz, sin gozo que tienes que hacer otras cosas para poder conseguir la libertad. Si hay alguna señal de esas, si tu corazón está vacío, puede ser que haya áreas en tu vida donde estén en esclavitud, donde no estén en libertad. Pero hay una excelente noticia. Y es que todos ya tenemos acceso a la libertad. Porque Jesucristo en la cruz no dijo, bueno, a ver, al azar. No, nada. O sea, Él murió en la cruz por ti, por mí y por toda la humanidad. Una cosa es que nosotros recibamos esa libertad y vivamos en esa libertad. Y todos, yo creo que yo pensaba la manera en que recibimos esa libertad y en que empezamos a ser personas libres es cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, ese encuentro cara a cara, que creo que la mayoría de los que estamos acá lo hemos tenido, ¿verdad? Cuando Jesús se revela a ti y como que yo siempre digo es que me quitó un velo, yo ya puedo ver la verdad, yo lo conozco realmente. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libres, Juan 8:31. Y un ejemplo clarísimo de alguien que conoció a Jesús, que tuvo ese encuentro cara a cara y se dio cuenta que este man no estaba viviendo en libertad, sino que estaba en esclavitud, era el apóstol Pablo. Y obviamente él vivía en libertad. O sea, el man tenía dinero, tenía fama, tenía prestigio, tenía muy buena posición en la iglesia. Lo chistoso es que él perseguía y él esclavizaba a las personas. O sea, él era seguidor. Él en esta época hubiera seguidor de nosotros. O sea, el man hubiera venido acá y tal vez o empieza a agarrar a todo el mundo a meterlo en la cárcel, no tengo ni idea. Pero él, o sea, el man era totalmente libre. Él era el que esclavizaba a la gente. Y un día pasa algo tan impresionante que tiene un encuentro con Jesús y este tipo se da cuenta de lo equivocado que estaba y de la vida en esclavitud que él llevaba. Quiero que se imaginen algo. Vamos a Hechos 9:3-5. A mí me gusta mucho las películas y las historias y siempre me imagino un poquito.
Entonces acaba actuación. ¿Listo? Entonces imagínense que el apóstol Pablo estaba un día caminando hacia Damasco, hacia una ciudad. Y el man está caminando hacia allá y la palabra dice que él estaba planeando cómo los iba a encarcelar. O sea, haga de cuenta a nosotros, pues. Entonces el man va caminando ahí como listo, ya, estos manes siempre se reúnen en esa iglesia, los voy a agarrar, y él está ahí con todo su ejército planeando. Cuando de repente, ¡pum!, viene un resplandor de luz del cielo. Y fue tan fuerte que el tipo cae de rodillas y una voz dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este hombre empieza a mirar a todo lado y ¿qué voz? Y dice: Señor, ¿quién eres? Y la voz le dice: soy yo, Jesús, al que tú persigues. Uf. En ese momento, aunque el tipo queda ciego por 3 días, literal quedó ciego 3 días, Jesús le quitó una venda de sus ojos. Es impresionante, tanto que se da cuenta que él no vivía en libertad como él creía, y que él, en vez de esclavizar a la gente, él era esclavo de las cosas del mundo y de los pecados, incluso de las mismas leyes. Y es muy loco porque pierde la vista, y de hecho fue cuando más vio la verdad. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, Dios hace cambios en nuestro físico, ¿sabían? Y ¿por qué yo preguntaba, ¿por qué le quita la vista? No recibí respuesta, o sea, no les voy a decir la verdad. Pero yo pienso que Él te ciega a las cosas del mundo, porque así lo hizo conmigo en muchas cosas. Pero me quitó un velo donde yo vi la verdad. Eso le pasó al apóstol Pablo. No tuvo que pasar más cosas en su vida para que este hombre recibiera la libertad, para que se diera cuenta de que en ese momento su vida iba a ser para Jesús, que Él era real, al que Él tanto perseguía. Y se volvió un siervo fiel de Jesús. Yo sé que, o sea, la mayoría o todos hemos escuchado muchísimas historias del apóstol Pablo, y este hombre fue una locura, de verdad fue impresionante siervo de Dios. Pero algo que me impresiona, y en estos últimos meses hemos estudiado un devocional, los invitamos todas las mañanas de 6 a 7 de la mañana a conectarse por Zoom para tener un devocional y oración todos en la iglesia. Y hemos venido estudiando acerca de las cartas paulinas. Y me impresiona porque las cartas que él escribe, donde más gozo le daba a la iglesia, eran las cartas donde el man estaba en la cárcel. O sea, ¿por qué? Porque el tipo ya tenía la libertad dentro de él. Él sabía que era libre, pues su interior era totalmente libre, su alma ya estaba libre, aunque él estuviera encadenado en una cárcel. Y cuando yo tuve un encuentro con Jesús, cuando no fue que ya dejara de escucharlo, porque tú escuchas muchas historias de Jesús, que sí, que yo no sé qué, a veces que siguen la cruz, que no siguen la cruz, tantas cosas. Pero cuando yo tuve un encuentro con Jesús fue aquí en mi casa, o sea, aquí, ¿verdad? Y nunca había una iglesia cristiana, entonces, bueno. Y entonces, cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, yo entendí que por muchos años yo estuve presa y era esclava de muchas cosas. No presa en una cárcel, obviamente no. Porque de hecho vivía en libertad. De hecho, vivía en muchísima libertad. Tenía una vida bien libertina, muy libertina. Y hacía todo lo que yo quería. Desde joven, desde los 16, 17 años, viví sola. Entonces, pues imagínense una joven sola, lejos de sus papás, viviendo la vida loca, estudiando en la universidad, la loquera. Y yo pensaba que yo era libre. Además, pues ya soy profesional, tenía comodidades, tenía lujos, podía viajar. Era totalmente libre, la verdad. Pero cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, Él me muestra que yo estaba esclavizada a muchas cosas y a muchos pecados. Y Él empieza a mostrarme, a medida de que yo empiezo un proceso con Él, Él a mí empieza a mostrarme cosas que habían en mi interior. Y yo vivía una depresión terrible. Yo creo que casi todos los días tenía tristeza. Yo nunca le encontraba razón a la vida. Era muy rechazada, o sea, no era rechazada, me sentía rechazada. Pero aparte de todo era orgullosa, odiosa, mejor dicho, o sea, lo tenía todo, yo era un paquete completo. Pero cuando tú vives con tantos vacíos en tu corazón, tú tienes que buscar cosas no buenas para poder tener paz y felicidad. Y así era yo. Yo sé lo que es que en las noches hicieras una cantidad de cosas y al otro día te levantabas sucio, te levantabas vacío
te levantabas con necesidad de volver a hacer eso que hiciste anoche porque fue lo único que te dio un poquito de felicidad. Y yo no me había dado cuenta que yo vivía siendo esclava, aunque yo me consideraba libre, ¿verdad? Cuando conocí a este ser maravilloso, él a mí me quita un velo de los ojos. Y entendí que solo con él yo iba a recibir libertad. Y cuando estaba estudiando acerca de Pablo, me acordé del momento en que yo tuve mi primer encuentro con Jesús y me pasó algo medio parecido al apóstol Pablo. O sea, yo no encarcelaba a cristianos, no, nada de eso. No me caían bien, hablaba mal de ellos, pero no era como el apóstol Pablo, o sea, no. Y tampoco me cae un rayo del cielo, pero llego a la iglesia en enero, por primera vez en mi vida entro a una iglesia cristiana y entonces me acuerdo que me reúno con los pastores 2 meses después. Yo tenía que tomar una decisión que literal iba a cambiar mi vida, literal. Y no conocía a Dios, venía a la iglesia y escuchaba tantas cosas y que Dios te hable y que Dios te guíe y que lo uno y que lo otro, pero pues ni idea, ¿verdad? Y entonces yo le empiezo a pedir a Dios. Recuerdo mucho, no sé si el pastor se acuerda que yo le decía, me reúno con ellos, llevaba 2, 3 meses en la iglesia y les digo, dígame qué hacer. Yo le decía al pastor, dígame qué hacer, no sé si se acuerda. Y el pastor me decía, no, Katy, yo no le voy a decir, Dios le va a contestar. ¿Cómo que Dios me va a contestar? O sea, ¿cómo que Dios le habla? Dios se va a hablar. O sea, tú espera, Dios se va a hablar. Y definitivamente cuando uno empieza a conocer a Dios, pues uno no sabe cómo Dios te va a hablar porque no tengo ni idea. Pero Dios es tan bonito que conoce a cada persona y sabe exactamente cómo hablarle. 18 días después de que yo estuviera en una oración, sin tomar la decisión que iba a cambiar mi vida para siempre, llego a la iglesia, estábamos en el hotel, eso fue hace aproximadamente un poquito más de 8 años, y yo entro a la alabanza, yo me sentaba atrás porque yo no saludaba a nadie, entonces estoy atrás y me acuerdo mucho que cierro los ojos y yo le decía, mira, yo no tengo ni idea cómo vas a hablar, pero necesito que me hables. Y literal, Dios está de testigo que una voz audible, he escuchado la voz de Dios audible 2 veces, y una voz aquí en mi oído izquierdo me dice exactamente lo que tengo que hacer. Y me imaginaba mucho al apóstol Pablo porque yo abrí los ojos y yo estaba sola y yo dije, Dios mío, ¿quién me habló? Y nada, caí en suelo y recuerdo que ese día le dije, lo que tú me dices voy a hacer. No tengo ni idea quién eres tú, pero desde hoy en adelante te voy a servir todos los días de mi vida. Y aquí estoy. Yo realmente entendí que la libertad no está en hacer las cosas para agradarle a los demás. La libertad en hacer las cosas que a Dios le agrada y que se vuelven agradables para mí. Entendí que la libertad no es tener una vida loca, sino es vivir con tanta paz y tranquilidad que puedo vivir una paz tan loca que sobrepasa todo entendimiento. Entendí que yo tengo el control de mi vida. Tanto que yo no tengo que hacer lo que el mundo me diga, porque yo ni soy esclava del mundo, ni soy esclava del pecado, ni soy esclava de Satanás, pues yo ya soy hija de Dios, yo soy libre para decidir y de hecho fui tan libre para decidir ser sierva de Jesucristo por amor a mí, que lo voy a seguir todos los días de la vida y así me digan loca y me digan 1000 cosas, yo vivo más libre que el resto del mundo. Eso es vivir una vida plena y en libertad en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos la revelación de la cruz, allí entendemos que Jesús murió por nuestros pecados y pagó el precio de todos ellos. Su pago fue tan grande que nos quitó esa condenación, y esto es un trasfondo espiritual muy fuerte, porque todos estábamos condenados a vivir en un infierno, a tener la eternidad en un infierno, a ser muertos espiritualmente y ser alejados de Dios para siempre. Pero cuando tenemos ese encuentro con la cruz, cuando recibimos ese amor tan inmenso que nunca nos va a dar nadie más, es cuando realmente recibimos libertad. Pero una cosa es que yo recibo la libertad, que yo viva con esa libertad, y otra cosa es que realmente yo tenga que cuidar esa libertad, porque con esto va mi segundo punto. La libertad es un regalo que ya hemos recibido, pero se puede perder. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Gálatas 5:1. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y yo creo que a todos nos ha pasado acá que estamos en una época en la vida en que nos sentimos libres, estamos en paz, ya el pecado no nos está dominando, pero llegan unos de repente a nuestra vida. Y tal vez pasó algo en el trabajo, te quedaste sin trabajo, tal vez fallaba la relación, o perdiste a tus hijos, o tuviste un problema económico muy grande, una enfermedad, no sé, cualquier cosa.
y empezaste como que esa libertad que tenías, como que la vieja cogió alas y se fue volando. Y tú decías, pero si yo estaba tranquila, si yo estaba en paz, ¿qué pasó? ¿Qué se me hizo la libertad? Y empiezas a buscar cosas para poder saciar y para poder volver a estar en libertad. Y el apóstol Pablo por eso nos dice que debemos mantenernos firmes para que no volvamos a caer en esclavitud. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes? Estando en relación con Jesús, una comunión íntima con Jesús. Y siento que hay dos cosas más. Uno es también metiéndose en la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, cuando tú la estudias y cuando tú la vives, tú vives en libertad. Porque la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Y lo otro es cuando yo recuerdo que yo, Katy, merecía la muerte, que yo merecía un castigo fuertísimo por mis pecados, pero sin hacer absolutamente nada y sin tener que pagar nada. Jesús me amó tanto que tomó mis pecados y sufrió todo para mí darme libertad. Eso a mí me debe mantener fuerte. Cuando los pastores me dicen que tengo el privilegio de predicar, me dicen que va a ser de libertad. Y yo dije, pues he ido avanzada. Yo no sé cuántas avanzadas ya he ido más, yo ya soy libre. O sea, no, el tema está buenísimo para mí, facilito el tema. Sí, ¿cómo no? Pues a medida que yo comienzo a estudiar este tema, Dios comienza a inquietarme de algo. Y me muestra que yo había perdido la libertad y había vuelto a ser esclava de un pecado. Y el pecado era que yo no había podido perdonar a alguien de corazón. Entonces, Dios no me deja en paz por varios días y yo le digo, ok, Señor, pues si tú quieres que yo hable de libertad, pues yo primero tengo que ser libre. Entonces me voy a meter contigo, pero necesito que me ayudes porque yo no he podido hacerlo sola. Y aunque lo hago, no lo hago de corazón. Entonces estoy por varios días, las últimas semanas, orando y orando y orando y orando y dándole duro a Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y un día estoy orando en la habitación y Dios me dice, oyes, perdona y suelta. Pero Señor, yo no me levanté con ganas. O sea, hoy no, maybe mañana. Y Él perdona y suelta, solo me decía. Y entro en esa conversación con Dios, cuando uno empieza a conversar con Dios y a tratar de convencerlo, ¿verdad? Pero que uno no lo convence, entonces, no, Señor, pero es que mira, o sea, mira lo que me hizo, es que mira lo que es, y empiezas a darle todo un montón de argumentos para tratar de convencerlo, y en esas estoy yo, cuando Dios me dice algo que, me dijo, ¿se te olvida todo lo que hiciste antes de conocerme? No. Y me dice, si yo te perdoné por todas las cosas que tú hiciste, porque esa persona no merece el perdón. Wow. Eso fue como un super pau de parte de Dios. Y son esas confrontaciones tan fuertes, pero que tocan tu corazón, que tú sabes que tienes que hacerlo. Y le dije, ok, vamos a hacerlo. No puedo, pero tú estás acá conmigo. Y cuando yo entendí que Dios quería que yo perdonara, era para que yo sanara mi corazón, para que yo fuera libre, pero también necesitaba hacerlo porque era algo que Él a mí me estaba mandando, porque la falta de perdón es pecar. Entonces comencé a hacerlo y a medida que yo comencé a hacerlo con todo el corazón, de verdad, yo sentí que como que mi corazón, después de estar tan mal por tanto tiempo, como que era, ¿han sentido eso? Se siente buenísimo. Eso es libertad, iglesia. A veces pensamos, pero qué duro lo que Dios me pide, claro, como no es Él. No, para nada. Imagínate que Jesús murió para que tú fueras libre, para que seas feliz y para que vivas en paz. El último que quiere es que tú pierdas la libertad, porque a Él le costó la vida entera dártela, así de sencillo. O sea, a ti y a mí no nos costó nada. Ninguno de nosotros nos cortó un dedo. A mí no me dijeron, le voy a bajar la mano para que usted sea libre del pecado. No. A mí no me costó nada, a ti no te costó nada. Y cuando no le cuesta nada, muchas veces no valora las cosas y las pierde. Pero a Él le costó la vida entera. A mí me impresionó tanto la prédica de Sonia el domingo. Cómo tocó mi corazón, cómo parte a parte, cada parte del cuerpo de Jesús, cómo fue lacerada, cómo fue magullada, cómo fue golpeada en esa cruz.
solamente para que tú recibieras libertad, para que tú recibieras sanidad, para que tú ya no fueras esclavo más a tantas cosas del mundo. A Él le costó la vida entera, por eso Él desea que tú no seas esclavo a través de las cosas del mundo o del pecado, porque a Él le costó todo. Y yo creo que es algo que tenemos que recordar. Yo pienso que cuando uno recuerda eso es cuando uno se mantiene firme. Entre más cerca yo estoy de Jesús, más alejada estoy del pecado. Y así es como tenemos que mantenernos. Cuando yo ya soy libre, ahora yo puedo ayudar a los demás. Y aquí va mi tercer y último punto. Jesucristo nos hace libres para que podamos ayudar a libertar a los demás. Libre para libertar. Cuando nosotros ya somos libres, yo puedo contarle a las personas quién es Jesús, quién me ayudó a mí a cambiar, quién cambió totalmente mi vida tanto que se lo puedo presentar a otras personas para que les ayude también a recibir esa libertad. Y pensaba, ¿qué pasa cuando uno recibe la libertad? Y obviamente cuando tú recibes libertad, tu vida cambia, se te nota. Es un cambio primero en el interior, pero hasta físicamente se te nota, tanto que las personas alrededor están como que diciendo, ¿qué le pasó a esta persona? ¿A usted no les ha pasado? En mi familia todo el mundo era como, ¿qué le pasó a esta vieja? Porque pues era totalmente distinta, ¿no? Yo hablaba por teléfono con mis papás, ellos en Colombia y yo acá. El solo hecho de hablar por teléfono, a ellos les hizo tocar su corazón y ellos recibieron a Cristo. El solo hecho de hablar por teléfono. Mi papá decía, Elisa, ¿qué le pasó a la niña? No, ni de algo, ¿quién sabe? Cuando uno cambia, cuando Jesús te liberta, tu vida cambia y los demás lo notan. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que recibieron libertad y cómo sus vidas fueron cambiadas, ¿verdad? Totalmente. Pero les voy a contar uno que no lo contó la pastora el jueves pasado y cuando ella termina la prédica con esta historia yo decía, ay no, se me agarró el cuento, Dios mío, pero bueno, yo lo voy a echar de otra forma. Entonces ahí va. Capítulo 4 de Juan, hay un encuentro que a mí me encanta y es Jesús con la mujer samaritana. En el capítulo 4 de Juan. Esto, si quieren búsquenlo ahí, yo mientras tanto. Samaritana, cómo ese encuentro le da libertad a esta mujer, perdonándole de todos sus pecados y su vida cambia para siempre. Entonces aquí va otra actuación. Imagínense que, les voy a contar, eso no dice todo en la Biblia, ¿no? Esto yo me lo imagino, pero pues como estoy acá, pues entonces se vale. Entonces imagínense que la mujer samaritana es una mujer primero que vivía en un pueblo. Y yo me ponía a preguntar, ok, un pueblo, ¿qué pasa en un pueblo? Un pueblo es pequeño. Dice pueblo pequeño, infierno grande, hay un dicho en Colombia. En un pueblo todo el mundo se conoce, o sea, tú sabes los pecados del vecino y sabes los de la última calle. Tú sabes todo en un pueblo. Esta mujer había tenido 5 esposos, se había casado 5 veces. Y el hombre con el que vivía en ese momento, que tiene el encuentro con Jesús, era el 6º y no era el esposo. Oiga, ¿ustedes se han preguntado por qué no era el esposo? Pues yo sí, yo le hago un montón de preguntas a Dios. No me la respondió, entonces si algún día ustedes saben, me cuentan. Pero entonces me puse a pensar y dije, bueno, Katy creo, que ella va a la notaría con su 6º esposo y la notaría le dice, o sea, ¿qué le pasa? 6 matrimonios, no, mija. O sea, 1 es normal. 2, pues claro, o sea, 1 fallido, 2. 3, pobrecita, pues ya va 2, sí, casemos la tercera. 4, yo creo que la vieja armó un show y se puso a llorar para que la casaran. 5, no, pues no hay 5º malo, pero 6º no, mija, o sea, ya le tocó sin casarse, ¿no? Jóvenes no van a hacer eso. Entonces, ella se había casado 5 veces, vivía con un 6º hombre que no era su marido. Esta mujer, yo creo que nadie la quería en el pueblo. O sea, una mujer que tenía mala reputación, en un pueblo donde todo el mundo se conoce, había estado con 6 manes. Yo creo que la mujer no tenía amigos. Nadie quería hablar con ella, nadie quería. Yo no creo que la mujer la invitaba en algún lado, la verdad. Yo creo que era demasiado rechazada. Pero llega un día en esta mujer y antes ellos tenían que ir a tomar agua en pozos, ¿verdad? Afuera de los pueblos y de las ciudades. Y por lo general este trabajo lo hacen las mujeres. Entonces ella se levanta un día normal, lo pienso. Se levanta, tiene que ir a recoger agua. Yo supongo que va al mediodía porque pues el calor, supongo yo, para que nadie la viera, porque era una mujer totalmente rechazada. Y entonces yo me la imagino ahí saliendo con sus baldes, no sé con qué saldría. Yo creo que con la cabeza agachada, triste, con esa amargura, con tantos vacíos en su corazón. Iba caminando allá, me imagino así, ¿verdad? Como con esa tristeza, como un día más en esta misma vida.
Supongo que la gente le decía como, ahí va la roba maridos o la prostituta. No tengo ni idea. Ella sale del pueblo y va al pozo. Y en el momento en que llega al pozo, tiene un encuentro con Jesús. Uf. Yo no sé cuánto tiempo duró la conversación de Jesús con ella, minutos, horas, no lo sé. Pero ella se da cuenta en esa conversación de que Él es el Hijo de Dios. Y en la conversación que ellos tienen, ella recibe libertad en su corazón, sanidad. Esta mujer le cambia por completo la vida. Tanto que ella deja botadas sus cosas y sale a toda, porque eso sí lo dice la palabra de Dios, que botó y salió corriendo. Sale corriendo a toda al pueblo a contarle que el Mesías había llegado, que el Salvador del mundo había llegado. Y yo me imaginaba, o sea, uno siempre por lo general dice la mujer samaritana, terrible esa vieja, yo no sé qué, pero qué corazón tan impresionante que ella no se queda con Jesús, ella se va a contarle a todo un pueblo que la rechazaba, un pueblo que la trataba mal, un pueblo que supongo que la humillaba. Ella sabía que ese pueblo necesitaba libertad y ella sale corriendo. Yo pensaba, ¿yo qué hubiera hecho en ese momento? Perdóneme pues por lo que voy a decir, pero o sea, yo me puse a pensar y yo dije, ok, va, yo tengo un encuentro con Jesús, lo veo cara a cara. ¿Ustedes creen que yo me voy a ir corriendo a un pueblo que me rechazó y que me humilló a contarles que el Mesías ha llegado? No, para nada. O sea, tampoco es que sea así, ¿no? Pero primero me quedo ahí con él y después le cuento al pueblo. Entonces yo me imagino que yo me le tiro, yo como yo soy, sí, yo me le tiro a Jesús encima. O sea, yo me imaginaba brincando encima de él y abrazándolo y como que tocándolo. Yo creo que le tocaba los pies y le decía, wow, ¿cómo caminaste bajo el agua? Y yo creo que yo me siento a hacerle un montón de preguntas y ahí sí le digo, ok, Jesús, ya vengo, voy a contarle a todo el pueblo. No, ella no hizo eso. Ella sabía que ese pueblo estaba en esclavitud. Ella sabía que si ya había recibido la libertad con Jesús, todo un pueblo iba a necesitar conocer al Mesías. Juan 4, versículos 39 al 42 dice, muchos de los samaritanos, o sea, los del pueblo, que vivían en aquel pueblo, creyeron en él, en Jesús, por el testimonio que daba la mujer. Pues ella le decía a todos, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron a Jesús que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y le dice todo el pueblo a la mujer, ya no solo creemos por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo. ¡Uah! Una mujer rechazada, una mujer a la que nadie quería, en la que nadie creía. Yo no creo que ni una sola palabra de lo que ella decía el pueblo le creía. ¿Qué le tuvo que haber pasado para que ella en un momento salga del pueblo siendo tal vez rechazada y que toda la gente le decía 1000 cosas? Pasan unos minutos o unas horas y ella se regresa corriendo a contarle a todo el pueblo y un pueblo cree lo que ella dijo. ¿Qué le pasó a ella? Ella tuvo obviamente sanidad y libertad en su corazón. Y yo siento que eso fue tan notorio en su físico que se le notó. ¿Qué palabras, cómo tuvo que haber sido la manera de hablar, de mirar, de caminar? Para que un pueblo creyera, un pueblo que no creía en ella. En minutos. O sea, eso no fue que la vieja se fue a un retiro y duró una semana. En minutos llega y el pueblo cree en ella. Cuando Jesús trata con tu interior, con tu alma y con tu corazón, en el exterior se te nota. Y esos cambios y esas cosas locas solo nos pasan cuando tenemos ese encuentro con Jesús. Cuando nosotros mismos dejamos que Él trabaje con nosotros, que Él gobierne nuestras vidas y cuando nosotros recibimos libertad y sanidad en nuestro corazón, nuestra vida cambia tanto que las demás personas se dan cuenta y quieren conocer a ese Jesús que pudo cambiar a cada uno de nosotros. Cuando recibimos la libertad, iglesia, nosotros somos los responsables de contarle a nuestra familia y a los demás acerca de Jesús. Si tú ya recibiste libertad, tú eres responsable de hacer eso. Porque todo el mundo está encadenado, porque hay muchísimas personas en este mundo con tantas ataduras, esclavos a tantas cosas. Yo no sé si ustedes no van a tantos lugares y ven a gente con depresiones, con tristezas y dice uno, Señor, en serio, ayúdalos, sácalos de esa esclavitud tan grande que tú me sacaste a mí. Esa es responsabilidad nuestra, iglesia. Y ya para terminar, quiero que podamos pensar mucho en esto y me gustaría mucho orar por 3 tipos de personas
3 grupos de personas. Y el primero es que si tal vez no has tenido un encuentro con Jesús, si no lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida, si tal vez no lo has conocido en verdad, que hoy sea ese momento. Por un segundo grupo de personas, y es que tú ya conociste a Jesús, tú ya recibiste libertad, pero puede que la perdiste en algún momento. Acuérdense, la verdad, perder la libertad no está tan difícil. Pues yo la perdí, ¿verdad? Y yo sé que muchos la perdemos. Si estás en ese grupo donde perdiste la libertad, yo quiero que le empieces a pedir al Espíritu Santo en qué área de tu vida perdiste la libertad. ¿Por qué todavía estás tan atado a tantas cosas y por qué todavía el pecado te está dominando a ti? ¿Qué área de mi vida todavía no es totalmente libre? Y pídele, de hecho, que te ayude. A mí me tocó pedirle ayuda para poder hacer algo que él me estaba pidiendo. Pídele que te ayude para que puedas ser libre totalmente. Pero el tercer grupo es que si ya eres totalmente libre, yo quiero que hoy nazca en tu corazón el presentarle a Jesús, a tu familia, a tus amigos y a todas las personas que tú te encuentres a tu alrededor. Que ellos conozcan a ese ser tan hermoso y maravilloso y tan poderoso que si fue posible de cambiar tu vida, va a cambiar la de cualquier persona. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y quiero orar por ese primer grupo de personas. Tal vez no has tenido un encuentro con Jesús. Tal vez vienes a la iglesia y escuchas, pero realmente no le has entregado tu vida a Jesús. O tal vez se lo entregaste y te alejaste de Él. Y si ese eres tú, yo te pido que tú, con tus ojitos cerrados, repitas esto. Y iglesia, igual me gustaría que acompañáramos a todas las personas. ¿Qué tal si repiten después de mí? Señor Jesús, confieso que soy un pecador, pero hoy creo y reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra y moriste en una cruz por mis pecados, pero al tercer día resucitaste para darme salvación y libertad. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que vengas a mi corazón y a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador, y desde hoy decido seguirte todos los días de mi vida y te hago el único dueño y Señor de mi corazón. Amén.